En la Amazonía ecuatoriana, el espacio exuberante de la selva fue el escenario de la consulta previa a la ronda petrolera Suroriente Ecuador, un proceso de participación ciudadana, diálogo intercultural y democrático que restituye y garantiza el derecho a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultadas, informadas y participar en la toma de decisiones relacionadas a los planes y programas de exploración hidrocarburífera en cumplimiento de la Constitución, las leyes ecuatorianas y los convenios basados en altos estándares internacionales. La consulta previa convocó a la ciudadanía a participar en todas y cada una de las instancias de diálogo a través de la realización de talleres informativos, asambleas y reuniones de trabajo con las comunidades en las áreas de influencia, donde se generaron encuentros incluyentes entre el Estado y la ciudadanía. El proceso de consulta previa fue realizado en cada comunidad de las provincias de Pastaza, Morona Santiago y parte de Orellana y Napo, con participación y coordinación de las autoridades legítimamente reconocidas y elegidas, así como con los representantes de las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. El marco legal de la consulta previa, en conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, reconoce y garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras. Consecuentemente, la consulta previa se implementó en estricta observancia de los artículos 81 y 83 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, mediante los cuales se garantiza el derecho de la ciudadanía a la consulta previa y la influencia que ejercen las respuestas y sugerencias ciudadanas en la política pública. El Estado ecuatoriano, consciente de sus responsabilidades en cuanto a planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y asegurar la distribución equitativa de recursos para acceder al buen vivir, emitió el Decreto Ejecutivo 1247 que regula la consulta previa como un proceso de participación y diálogo ciudadano. La consulta previa se realizó además en cumplimiento de los acuerdos establecidos por la ONU y en los convenios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Convenio 169 de la OIT, y en observancia de los más altos estándares internacionales. La consulta amazónica se aplicó como un mecanismo de participación ciudadana que de manera previa, libre e informada, da a conocer los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en tierras de las comunidades indígenas que puedan afectarles ambiental o culturalmente, así como acceder a los beneficios y recibir las correspondientes indemnizaciones por eventuales perjuicios que devengan de estas actividades. Los procedimientos empleados por la consulta previa hablan de una detallada planificación, ejecución y evaluación de los mecanismos de consulta implementados en cada territorio. En este sentido, se verificó que la consulta fue previa, es decir, realizada antes de la licitación petrolera en el suroriente ecuatoriano. Libre, en tanto los consultados no son, ni fueron objeto de ningún tipo de intimidación, coerción, presión o manipulación, como consta en los registros audiovisuales. La consulta previa fue informada, puesto que el Estado, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, realizó un diagnóstico socioambiental del área de influencia de los bloques a adjudicarse, que permitió conocer en detalle la realidad de los factores físicos, ambientales, biológicos, sociales, culturales, hidrocarburíferos, vías de comunicación terrestre, fluvial o aérea y necesidades básicas insatisfechas, entre otros datos de vital importancia. El proceso de consulta previa se lo realizó en una primera fase del 27 de agosto al 4 de septiembre y en una segunda fase comprendida entre el 8 de octubre y el 5 de noviembre del 2012. Como procedimiento logístico, se capacitó al personal a cargo de la Secretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, contratados entre miembros de las comunidades que se convirtieron en la voz parlante del proceso junto a los técnicos y directivos de la consulta previa. Miembros de las comunidades participaron en la atención de las oficinas de consulta permanente y fueron parte de cada uno de los mecanismos de consulta implementados durante el proceso, con una interlocución idiomática que respetó la identidad lingüística de los territorios en las zonas de intervención. La consulta previa es un proceso culturalmente adecuado,
que respetó el sistema de símbolos, valores y costumbres de la comunidad amazónica. La consulta arrancó con la convocatoria a través de un amplio proceso de difusión que informó sobre los mecanismos, lugares, fechas, horas y metodología de la consulta previa. Una amplia campaña publicitaria se desplegó en medios impresos y audiovisuales tradicionales con apoyo en acciones de publicidad alternativa como recorridos itinerantes en las comunidades con perifoneo, uso de radios UHF, entrega de invitaciones a dirigentes y representantes y autoridades de la comunidad, difusión de afiches, volantes, entre otros, a fin de garantizar la más amplia cobertura. La campaña fue realizada con un enfoque intercultural que tomó en cuenta la complejidad geográfica de las provincias amazónicas. Así se realizó la producción de material informativo que fue difundido en lenguas nativas quichua, shuar y guarani, además de español. Como complemento comunicacional, equipos periodísticos profesionales realizaron una extensa cobertura de los eventos relacionados con la consulta. Voceros oficiales y técnicos previamente entrenados en sesiones de media training comparecieron ante los medios informativos locales y nacionales para mantener informado al país de los objetivos, procedimientos y avances del proceso de consulta previa. Ser facilitadores de un ejercicio de derechos que tiene que ver con las comunidades, con los pueblos, con las nacionalidades, a participar, a estar informados. El proceso arrancó con la instalación de oficinas permanentes de consulta con apoyo y coordinación de dirigentes y líderes locales para promocionar información veraz y oportuna a los sujetos de consulta. Los recorridos itinerantes efectuados permitieron la visita puerta a puerta en aquellas comunidades más apartadas donde solo se tuvo acceso aéreo y fluvial. Así la consulta previa llegó a todos los rincones del área de influencia con el mensaje de la política estatal. Nosotros como Nacionalidad Andoa hemos estado abiertos al diálogo, no solo con ustedes, sino con muchas instituciones. Hemos estado trabajando en las políticas del gobierno. Claro que el gobierno está haciendo las cosas buenas. Pero yo abrí la puerta para que entren. Yo quiero trabajar con los hidrocarburos. La necesidad de cada comunidad, cómo está sufriendo nuestros niños, de la educación, de salud, desarrollo, comunidad, ¿dónde han tenido? Eso es pura mentira que están. Yo como presidente de la Nación Zápara, apoyado por Congreso, segundo Congreso en Ubiririma. Reconoce y garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada. Compañero, antes no había esto. Las audiencias públicas que tuvieron lugar en las 4 provincias de intervención, Pastaza, Morona Santiago y parte de Orellana y Napo, fueron auténticos espacios de legitimidad social y comunitaria con participación efectiva de los diferentes actores de las áreas de influencia. Complementariamente, se realizaron asambleas con mesas temáticas de retroalimentación relacionadas con asuntos vitales para la comunidad, como políticas ambientales, sociales, económicas y acciones de gobierno. En las audiencias, tanto como en las asambleas, participaron técnicos del Ministerio del Ambiente, quienes en su calidad de autoridad ambiental expusieron temas relacionados con prevención y compensación de impactos socioambientales y normas de regulación de la actividad hidrocarburífera. Nuestra palabra vale. Los testimonios recogidos de la comunidad son de vital importancia como aporte a las estrategias del Estado en el manejo de recursos no renovables, confirmándose que la palabra de la ciudadanía vale e influye en la nueva política petrolera ecuatoriana. Es importante tener una información clara, el proceso para el futuro, cómo va a desarrollar, si es que hay que extraer los recursos naturales. La parroquia Montal absolutamente olvidado. De 100 años que vemos aquí, ustedes se conocen, no tenemos cantarillado, ni vereda, ni bordillo, absolutamente ni telecomunicación, ni teléfonos. Yo lo que he dicho, aquí no hay ni agua, no hay ni letrinización, no hay ni luz. Si no hay petróleo, no hay vehículo, ¿no es cierto? Si no hay petróleo, no hay computadoras, no hay buena infraestructura, no hay buena vía. Al término del proceso, la consulta previa fue realizada
en 17 bloques, con implementación de 45 oficinas permanentes, 106 itinerantes, 37 audiencias públicas y 32 asambleas de retroalimentación, contactando en forma directa a 10.469 ciudadanos pertenecientes a nacionalidades, comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana que intervinieron en el proceso. Un valor agregado de singular importancia logrado en el proceso de consulta previa es el diálogo genuino que se llevó a efecto con dirigencias de la comunidad Xiviar, nacionalidad Guaorani del Ecuador, dirigencias Shuar y Ashuar, nacionalidades Andua, Zápara y Quichua, y con un importante contingente de mestizos y colonos de la región amazónica. Simplemente para que no haya contaminación. En el lanzamiento de la Ronda Sur-Oriente Ecuador, que tuvo lugar en un hotel de la capital, las autoridades del sector hidrocarburífero destacaron la realización de la consulta previa como un proceso de diálogo que fortaleció la democracia ecuatoriana. En proyectos concretos hemos suscrito compromisos por 22 millones de dólares y en la licitación exigimos a las compañías que entreguen recursos como condición previa de trabajo por 115 millones de dólares que serán administrados por el Estado. En el marco de la ceremonia de lanzamiento, el presidente de la República, economista Rafael Correa, destacó el carácter histórico de la consulta previa en el marco de una nueva política pública en materia de hidrocarburos que hoy administra los recursos naturales no renovables con equidad, sensibilidad social y responsabilidad ambiental. Si queremos seguir en el pasado sin aprovechar nuestros recursos naturales, confundiendo miseria con folclore y al mismo tiempo aquellos que no deben hacer nada, quejándose de todo, o si, como claramente hemos propuesto al país, aprovechar nuestros recursos naturales no renovables con la mayor responsabilidad social, con la mayor responsabilidad ambiental para sacar lo más rápido al país de su desarrollo. Es la primera vez que tiene lugar en el país y en el continente un proceso de esta naturaleza, constituyéndose en valioso precedente para futuros eventos de consulta relacionados con licitación y contratación pública, no solo en Ecuador, sino a nivel latinoamericano en países como Perú, Bolivia y Colombia. La consulta previa, un encuentro democrático entre el pueblo y su gobierno, abre nuevos cauces de gestión pública y permite concebir un futuro en armonía y progreso nacional.